¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconden las luces brillantes del mundo de la moda? ¿Qué ocurre cuando la fama se convierte en una trampa mortal? Hoy les contaré la inquietante historia de Karen Mulder, una modelo que brilló en la cima de la industria solo para desaparecer en circunstancias realmente oscuras. Un giro inesperado que nos lleva a un mundo de hipnosis, poderosas élites y, como si fuera poco, el infame Jeffrey Epstein. Así que prepárense, porque esta historia no es solo sobre glamour, sino sobre los oscuros secretos que pueden acechar detrás de una sonrisa. Karen Mulder nació el 1 de junio de 1970 en los Países Bajos. Desde pequeña, creció en una tranquila localidad cerca de La Haya, llamada Warburg. Su infancia transcurrió alejada del bullicio del espectáculo, en una familia común. Su padre era inspector de impuestos y su madre, ama de casa. Ella tenía una hermana menor, Saskia, quien también se adentraría en el mundo del modelaje, aunque no con el mismo éxito que Karen. Recuerden este detalle, porque más adelante volveré a mencionarlo. A menudo, quienes conocieron a Karen la describían como una niña tímida y dulce, con un corazón generoso. No era la típica chica que buscaba ser el centro de atención. Su carácter era más bien reservado. Imagínense, la misma Karen que apenas podía hacerse notar en su pequeño pueblo, años después se convertiría en la cara de marcas icónicas como Dior y Chanel, y en uno de los primeros ángeles de Victoria's Secret. Sin embargo, el ascenso de Karen no fue solo un cuento de hadas. Con su belleza etérea y su porte delicado, fue inevitable que la industria de la moda la atrajera. A medida que crecía, su apariencia se hacía cada vez más impactante. Era alta, delgada y poseía rasgos faciales que la hacían parecer casi de otro mundo. La gente a su alrededor comenzó a insistir en que debería ser modelo. Durante su adolescencia, se sumergió en el fascinante pero distante mundo de las pasarelas y las revistas. Pero, ¿qué sucedió después de alcanzar la cima? En un giro escalofriante, Karen desapareció del ojo público de una manera que sigue siendo confusa y alarmante. A pesar de su éxito, se desvaneció sin dejar rastro. La versión oficial dice que se alejó para llevar una vida más tranquila, pero las especulaciones cuentan otra historia. ¿Y si esta retirada fue forzada? ¿Qué secretos oscuros guardaba su vida detrás de las cámaras? Como mencioné, no hay mucha información certera sobre los años de Karen antes de su desaparición. Su historia se fragmenta en momentos oscuros y silenciosos. Se dice que comenzó a sufrir una serie de eventos inquietantes, entre los que se incluyen hipnosis y manipulación. Algunos incluso sugieren que intentaron convertirla en un objeto más, un mero objeto de deseo en un entorno que consume a los más vulnerables. Hoy, la historia de Karen Mulder es un recordatorio de lo que puede suceder en un mundo donde el poder y la fama a menudo se entrelazan con el peligro. Nos lleva a preguntarnos, ¿qué precio pagamos por la gloria? Mientras nos adentramos en esta narrativa, espero que se mantengan al tanto de cada detalle, porque cada pieza encajará en este rompecabezas escalofriante. ¿Qué pasaría si un día te enteras de que tu vida va a dar un giro inesperado y te vas a convertir en una estrella del modelaje? Imagina ser una chica tímida, con inseguridades, y de repente encontrarte en el centro de un mundo desconocido que podría cambiarlo todo. Así es como comienza la historia de Karen Mulder, una joven que pasó de ser una adolescente común a una de las modelos más cotizadas del mundo en la década de los 80. Karen era una chica como muchas otras. Creció en un tranquilo pueblo en los Países Bajos. Un día, mientras hojeaba una revista, vio un anuncio sobre un concurso de modelaje llamado The Look of the Year, organizado por la prestigiosa agencia Elite. Al principio, pensó en participar, pero su inseguridad la frenó. ¿Quién podría pensar que ella, con su aparato dental y su timidez, podría tener alguna posibilidad? Sin embargo, su amiga Ata, al enterarse de sus dudas, decidió actuar a espaldas de ella y envió algunas fotografías de Karen a la agencia. Para sorpresa de ambas, Karen recibió una invitación para participar en el concurso en Ámsterdam. A pesar de su nerviosismo y de sentirse como una pobre prima entre un grupo de chicas seguras de sí mismas, Karen se armó de valor y decidió participar. Y lo increíble sucedió.
Ganó el concurso y, como premio, le dieron un coche que vendió de inmediato, porque aún no tenía licencia de conducir. Poco después, se llevó a cabo otro concurso, esta vez con una final internacional, donde Karen terminó en segundo lugar. Pero eso no importó, ya que la agencia la notó y en solo 2 semanas firmó un contrato con la sucursal de Elite en París. Tenía apenas 15 años. Este fue el comienzo de un cambio radical en su vida. Karen, que hasta ese momento había vivido en un ambiente familiar seguro, ahora se enfrentaba a la incertidumbre de mudarse a un país extranjero y comenzar una carrera en un mundo tan volátil como el del modelaje. En los años 80, no existían las redes sociales ni la posibilidad de comunicarse constantemente con la familia. Las advertencias sobre los peligros que enfrentaban las modelos jóvenes no eran comunes. Los padres confiaban en las agencias, que prometían cuidar de sus hijas y aseguraban que era una oportunidad única. A pesar de las preocupaciones de sus padres, en especial de su padre, quien se oponía firmemente a que su hija de 15 años dejara su hogar y su escuela para mudarse a París, Karen estaba decidida. En una de esas conversaciones emotivas, le dijo a su padre que, si no la dejaba ir, lo culparía por el resto de su vida. Fue así como sus padres finalmente aceptaron, y Karen dejó su hogar, comenzando así su nueva vida. Al principio, su madre la acompañó en sus viajes y sesiones de fotos, pero una vez que llegó a París, Karen se encontró bajo la tutela de desconocidos, principalmente hombres que eran sus agentes. Aquí es donde comienza a encenderse una alarma, ¿no creen? Una chica de 15 años, sola en un país extraño, bajo la supervisión de adultos que apenas conocía. Estos hombres decidían sobre sus trabajos, su apariencia y cómo debía comportarse frente a la cámara. Karen recuerda una de sus primeras sesiones de fotos, donde, debido a la ausencia de otra modelo, la agencia decidió que ella debía reemplazarla. Al llegar descubrió que tendría que posar en ropa interior. Se sintió completamente paralizada, pero con el tiempo pudo superar su timidez, aprender a posar y manejar el estrés. Su carrera despegó rápidamente, convirtiéndose en una sensación en la industria del modelaje. Todo el mundo quería trabajar con ella, y su popularidad creció exponencialmente. Elite Model Management, la agencia detrás de su éxito, era una de las más grandes y reconocidas en el mundo del modelaje. El concurso Elite Model Look era famoso por descubrir nuevas caras, y Karen fue una de esas chicas que, a través de un simple anuncio, se ganó el derecho a soñar más allá de lo que jamás había imaginado. Pero a medida que su fama crecía, también lo hacían las presiones y los desafíos que había que enfrentar en un mundo que no siempre era tan brillante como parecía. ¿Qué pasaría cuando la fama comenzara a transformarse en algo más oscuro? Esa es una historia que vale la pena contar. ¿Qué es lo que puede llevar a una de las modelos más icónicas de los años 90 a desaparecer de la vista pública de un día para otro? ¿Acaso fue la presión del mundo de la moda? ¿O había algo más oscuro detrás de su súbita ausencia? Queridos míos, hoy les contaré la intrigante historia de Karen Mulder, una mujer que pasó de ser una desconocida a una sensación internacional y luego, de la noche a la mañana, desapareció. Karen Mulder, originaria de una pequeña localidad, se unió a una prestigiosa agencia que representaba a las supermodelos más famosas de la época. Hablamos de leyendas como Linda Evangelista, Naomi Campbell y Cindy Crawford. ¿Pueden imaginar la emoción de una joven que de repente se encuentra en ese entorno? La oportunidad de convertirse en una estrella mundial estaba al alcance de su mano, y así fue como sucedió. Esta agencia era dirigida por Gerald Marie, un influyente agente francés con una vasta red de contactos en el mundo de la moda. Gerald no solo era un poderoso figura en la industria, sino que además era el esposo de Linda Evangelista. Su papel se volvió crucial para Karen, quien confiaba en él para guiar su carrera. Pero, atención, que esto es solo el principio. Recuerden su nombre, porque su influencia en la historia de Karen será fundamental más adelante. La carrera de Karen despegó rápidamente. Con su belleza que encajaba perfectamente en los estándares de la época, se convirtió en favorita de fotógrafos y diseñadores. No pasó mucho tiempo antes de que la viéramos en las pasarelas y en campañas de marcas de lujo como Versace, Ralph Lauren y Chanel.
Se rumorea que fue la primera en lucir las famosas alas de ángel de Victoria's Secret. Pero, además de su apariencia, había algo más que la hacía destacar: su ética de trabajo. Siempre puntual, profesional y dispuesta, Karen se alejaba de las leyendas de mal comportamiento que rodeaban a otras modelos. Sin embargo, aquí es donde las cosas comienzan a tornarse sombrías. A pesar de su éxito, Karen era extremadamente sensible y tenía dificultades para establecer límites. Quería ser querida y hacer bien su trabajo, lo que la hacía vulnerable en un entorno donde la presión era constante. En un mundo donde muchas modelos eran tratadas como objetos, Karen se encontró en situaciones donde sus límites eran frecuentemente ignorados. Esto, aunque en la industria se veía como una virtud, también la hacía susceptible a abusos. A medida que su fama crecía, también lo hacía su fortuna. Se dice que podía ganar hasta $10,000 al día, lo que la colocaba entre las modelos mejor pagadas del mundo. Karen se codeaba con celebridades, políticos y hasta miembros de la realeza. Se la veía a menudo con el príncipe Alberto de Mónaco, un hombre famoso por sus romances. Existen rumores de que Karen y él tuvieron un romance y que ella podría haber llegado a ser princesa. Pero eso es otra historia que también se entrelazará más adelante. Parecía que Karen tenía todo lo que una joven podía soñar: éxito, dinero y reconocimiento mundial. Pero en 1999, algo inexplicable ocurrió. De un momento a otro, Karen Mulder se desvaneció del panorama. Dejó de aparecer en pasarelas y eventos importantes. La mujer que antes estaba en todas partes, de repente, no existía más en el ojo público. ¿Qué podría haber llevado a una estrella en ascenso a tomar una decisión tan drástica? La respuesta a esta pregunta es el hilo conductor de una historia llena de misterio y revelaciones impactantes. Así que, ¿qué sucedió realmente con Karen Mulder? Acompáñenme en este viaje mientras desentrañamos los secretos detrás de su desaparición y exploramos las teorías que rodean su enigmático caso. Imaginen por un momento ser una de las modelos más codiciadas del mundo, con el éxito a tus pies y de repente, ¡pum!, desapareces. ¿Qué pudo llevar a una mujer con una carrera tan brillante a alejarse de las pasarelas en su mejor momento? ¿Qué secretos oscuros se esconden detrás de ese repentino silencio? Hoy les contaré la inquietante historia de Karen, una supermodelo que dejó a todos preguntándose ¿dónde está y qué le sucedió? Karen, conocida por su belleza y carisma, comenzó su carrera desde muy joven. Desde que la viéramos en las portadas de las revistas más influyentes, su ascenso fue meteórico. Pero, queridos míos, a medida que llegaba a la cima, su vida dio un giro inesperado. En lugar de disfrutar de su éxito, decidió retirarse. Al principio, muchos pensaron que simplemente quería tomarse un descanso, disfrutar de la vida lejos del bullicio de la industria. Pero pronto comenzaron a surgir rumores más oscuros. Se decía que Karen estaba lidiando con problemas de salud mental. La mujer que solía ser la alegría encarnada comenzó a mostrar señales de depresión. Aquellos que la conocían hablaban de su creciente desconfianza, de cómo se volvió paranoica, temiendo las intenciones de quienes la rodeaban. Qué triste es pensar que alguien que brillaba tanto pudiera encerrarse en sí misma. Y por supuesto, esta transformación no pasó desapercibida en un mundo donde la imagen lo es todo. Pero, ¿de dónde provenía ese miedo? Algunos especulaban que Karen había sido testigo de cosas horribles en la industria de la moda, que la habían llevado a una profunda desconfianza. Hay quienes creen que, tras los deslumbrantes focos y las pasarelas, se esconde un lado oscuro y peligroso. Y es aquí donde la historia comienza a tomar un giro aún más inquietante. En el año 1998, un documental de la BBC desató una bomba en el mundo de la moda al abordar los abusos dentro de una de las agencias más poderosas, Elite. En el epicentro de estas acusaciones estaba Gerald Marie, un hombre influyente, pero con un historial de comportamientos muy cuestionables. En el documental se revelaron casos de acoso sexual y violencia hacia modelos muy jóvenes, y Gerald era mencionado con frecuencia. Los periodistas de la BBC decidieron investigar a fondo. Se infiltraron en el mundo de la moda, haciéndose pasar por parte de la industria para obtener información.
Con paciencia y astucia, lograron acercarse a Gerald, asistiendo a cenas y fiestas, ganándose su confianza. Sin embargo, lo que descubrieron fue aterrador. Las cámaras ocultas registraron conversaciones repugnantes sobre jóvenes modelos, y las fiestas se convirtieron en un desfile de excesos, donde el alcohol y las drogas eran moneda corriente. Pero lo más impactante fue lo que le ocurrió a Lisa Brinkworth, una de las periodistas infiltradas. En una de esas cenas, Gerald hizo un avance inapropiado hacia ella, creando una situación aterradora. Mientras ella intentaba resistirse, los hombres alrededor solo se reían, como si la vida de una mujer no valiera nada. Este escenario escalofriante nos muestra lo frágil que puede ser la vida de una mujer en una industria tan despiadada. A lo largo de esta historia me pregunto, ¿qué pasó con Karen? ¿Fue su desaparición una señal de alerta sobre lo que sucede detrás de las cámaras? La industria que una vez la adoró parecía ahora condenarla por su vulnerabilidad. Mientras tanto, Karen seguía luchando en silencio, y la verdad es que su destino sigue siendo un misterio. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el precio del éxito y lo que se esconde detrás del glamour. ¿De verdad se cayó sola? ¿O había más en su historia de lo que nos atrevemos a imaginar? ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar la ambición y el poder en el mundo del espectáculo? Imagina un entorno donde la violencia se normaliza y la responsabilidad se dispersa entre todos, donde cada uno puede lavarse las manos y decir, yo no hice nada. Pero esa inacción también es una forma de complicidad, un silencio que dice, adelante, siga haciendo lo que quieras. Así es como se manejan las cosas en el oscuro mundo de la moda. Y hoy vamos a hablar de un caso que expone todo esto de manera escalofriante. Nuestra protagonista, Lisa, era una valiente periodista que decidió investigar este mundo. Al acercarse a la esfera de Gerald Marie, un poderoso agente de modelos, se dio cuenta de la cruda realidad que rodeaba a las jóvenes en la industria. En un momento, ella se sintió totalmente vulnerable, a pesar de ser una profesional con experiencia y respaldada por un equipo de la BBC. Mientras grababa su investigación, se dio cuenta de lo peligroso que podía ser alguien que había estado rodeado de riqueza y poder durante años, recibiendo el mensaje de que era intocable. A pesar de su preparación, esa experiencia la dejó marcada. Y aquí es donde me duele. Imaginen a una chica de 15 años, sola en un país extraño, dependiente de personas que deciden su futuro, constantemente amenazada y manipulada. Esa fue la realidad de Karen Mulder, una joven modelo que se convirtió en víctima de un sistema voraz. Antes de entrar en su historia, quiero enfocarme en la investigación que llevó a cabo la BBC. Los reporteros reunieron un material impresionante, cientos de horas de grabaciones y testimonios que revelaron una verdad muy oscura. En noviembre de 1999 se emitió el documental McIntyre Undercover y fue una bomba. Por primera vez, el público vio lo que se ocultaba detrás del glamour y las sonrisas de la industria de la moda. Gerald Marie fue expuesto ante los ojos del mundo, y las acusaciones de abuso sexual hacia jóvenes modelos comenzaron a salir a la luz. Pero, queridos míos, aquí es donde las cosas se complican. En lugar de enfrentar las consecuencias, la agencia Elite Model Look demandó a la BBC, acusándolos de difamación y manipulaciones. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Los abogados encontraron un error de montaje en el documental, donde 2 fragmentos de declaraciones de una modelo fueron editados de una manera que parecía una sola oración continua. Esto fue suficiente para que la BBC se disculpara y, en un giro inesperado, llegara a un acuerdo confidencial con la agencia para evitar un juicio costoso. Un solo error en la edición tiró por la borda meses de trabajo y revelaciones impactantes. Este incidente pone de manifiesto una verdad inquietante. La credibilidad de un medio puede ser destruida por un simple desliz, incluso si el resto de la información presentada es válida. Así que, mientras la verdad quedaba atrapada en un laberinto legal, las vidas de muchas jóvenes continuaban siendo manipuladas y expuestas a peligros inimaginables. Esto no solo es una lección sobre el poder del dinero y el estatus, sino también sobre la fragilidad de la verdad en un mundo donde la apariencia lo es todo. La historia de Karen Mulder y las muchas como ella siguen resonando,
recordándonos la importancia de cuestionar y no permitir que el silencio se convierta en complicidad. ¿Y tú? ¿Qué harías en su lugar? ¿Te atreverías a hablar? A veces, un pequeño error puede ser suficiente para deslegitimar a alguien por completo. ¿Qué pasaría si un simple desliz te hiciera cuestionar toda la verdad que esa persona ha compartido? Este es el tipo de juego que se ha visto en el caso de Gerald Marie, un hombre que resonó en la industria de la moda por su influencia. Tras un escándalo, la poderosa agencia BBC tomó medidas drásticas en su contra, llevando a cabo un costoso proceso que terminó con un acuerdo que selló muchas bocas. Pero aquí está lo impactante. Gerald logró recuperar su estatus en el mundo de la moda, como si nada hubiera pasado. ¿No les parece inquietante? Queridos míos, ahora avancemos al año 2001, un punto crucial en la historia de Karen Mulder, una de las modelos más icónicas de su tiempo, que de repente desapareció. Karen se presentó ante la policía francesa para hacer unas declaraciones que sacudirían los cimientos de la élite. No solo habló de su experiencia personal, sino que también mencionó incidentes en los que se involucraron figuras bastante conocidas y, según informes de Le Parisien, había al menos 2 denuncias formales en las que acusaba a personas cercanas a ella y a otros nombres reconocidos de agresiones. Pero eso no fue todo. Pocos días después, Karen contactó a Thierry Ardisson, un periodista francés de gran renombre, y le confesó que tenía información explosiva sobre las élites. Imagínense la emoción de Ardisson al recibir una bomba informativa de una supermodelo de los 90. Las expectativas eran altísimas. Escándalos, poder, secretos del mundo de la moda. Así que rápidamente programaron una grabación para el 31 de octubre de 2001. Y aquí viene lo curioso. Ese material nunca lo veremos hoy, porque supuestamente fue destruido. ¿Por qué? Eso es parte del misterio. Lo que quedó de aquel día son solo testimonios de los que estuvieron presentes. Entre ellos, un hombre llamado Emmanuel, quien más tarde describió cómo se sentía la atmósfera en el estudio. La audiencia esperaba escuchar una conversación cautivadora sobre los aspectos oscuros de la industria, pero Karen entró y, sin ninguna introducción, lanzó un monólogo emocional que dejó a todos boquiabiertos. Desde el principio fue directa y específica. Habló de abusos que había sufrido desde la infancia, mencionando a su propio padre como el agresor cuando solo tenía 3 años. Pero eso no era todo. Karen también apuntó a figuras de poder, revelando nombres de políticos, empresarios y, sorprendentemente, mencionó al príncipe Alberto de Mónaco, contra quien formuló acusaciones sumamente graves. En un momento muy impactante, relató que habían intentado empujarla hacia la prostitución mientras se encontraba desorientada y bajo hipnosis, y que apenas podía recordar lo sucedido. La gravedad de sus acusaciones hizo que la atmósfera en el estudio se volviera tan pesada que se podía cortar con un cuchillo. Thierry Ardisson, sorprendido, intentó recuperar el control de la conversación, pero ya era demasiado tarde. La audiencia y el equipo de producción estaban en estado de shock. Emmanuel, quien fue testigo, comentó que nunca había visto algo así en sus años en televisión. En medio de todo esto, apareció otra figura importante, Ophélie Winter, una cantante y modelo que supuestamente podía corroborar parte de lo que Karen decía. Sin embargo, Ophélie no se unió a ella en el escenario, lo que dejó a Karen aún más angustiada, llevándola a abandonar el estudio visiblemente alterada. Curiosamente, había una mujer en la audiencia grabando con una cámara amateur. El equipo de producción, al darse cuenta, confiscó el equipo y borró el material. También obligaron al público a firmar acuerdos de confidencialidad. Al final, el fragmento de la declaración de Karen fue eliminado y la cinta, supuestamente, destruida. Esa es la versión de Emmanuel, pero ahora veamos cómo la relata Thierry Ardisson. Según él, Karen llegó al set visiblemente descompensada. Ardisson la describió como alguien que, en lugar de hablar de la élite, se sumió en lo que él llamó un delirio paranoico, haciendo acusaciones que dejaron a todos atónitos. Así es como una historia de glamour y fama se convierte en un oscuro laberinto de secretos y abusos. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Quiénes son realmente los que mueven los hilos en el mundo de la moda? La historia de Karen Mulder nos deja muchas preguntas.
Y mientras tanto, los ecos de sus acusaciones siguen resonando, recordándonos que a veces las verdades más oscuras se esconden tras las luces brillantes. Imagina por un momento que estás en el centro de una tormenta oscura, donde el abuso y el poder se entrelazan en un juego de sombras. ¿Qué pasaría si te dijera que una joven, atrapada en el mundo del modelaje, reveló secretos que podrían sacudir los cimientos de la élite? ¿De robohipnotismo, manipulación y secretos que involucran a figuras poderosas? Hoy les contaré la historia de Karen, una mujer que se atrevió a hablar y a desafiar el silencio. Karen, una modelo que comenzó a brillar en el mundo de la moda, no solo se enfrentó a las agencias más exclusivas, sino también a su propio padre y al príncipe Alberto de Mónaco. Ella afirmaba que todo lo que había vivido formaba parte de un oscuro complot. Según sus palabras, su padre la había hipnotizado desde que tenía apenas 2 años, y otros hombres continuaron con esa práctica a lo largo de su vida. Esto es fuerte, queridos míos. Karen también mencionaba que el abuso sexual era algo común en la industria y que otra modelo, Ophélie Winter, sabía de lo que hablaba, pues había pasado por lo mismo. Pero aquí es donde se pone feo. Cuando Karen intentó que Ophélie confirmara su historia en un programa de televisión, Ophélie se negó. El presentador, Ardison, desestimó de inmediato las declaraciones de Karen. Las llamó imprecisas, surrealistas, y aseguró que su estado mental era extremadamente perturbado, sugiriendo que necesitaba tratamiento. Esto me revienta. ¿Cómo puede un periodista dar ese tipo de diagnósticos? El hecho de que alguien comparta su trauma de forma emocional no significa que esté loco o que mienta. En la psicología de la trauma, sabemos que los recuerdos de violencia pueden ser fragmentados y presentarse en un estado de gran excitación. Esto no es raro. La intensidad de las emociones no valida ni invalida las acusaciones. Lo que se necesita es una investigación meticulosa que verifique nombres, fechas y testigos. Sin embargo, las palabras de Karen fueron rápidamente catalogadas como delirios. Es importante mencionar que Karen no había compartido su historia solo frente a las cámaras de Ardison. Días antes, había hecho declaraciones similares a la policía francesa, pero el presentador ya había tomado una decisión. Ella era una paranoica y no merecía ser escuchada. Y es curioso cómo la supuesta paranoia de Karen no incluía fantasías absurdas. No hablaba de extraterrestres ni de voces en su microondas. En cambio, mencionaba nombres concretos de personas influyentes y decía que había sido víctima de abuso y manipulación. Describía cómo las jóvenes modelos eran llevadas a hombres poderosos. Y para colmo, algunos de esos nombres más tarde se vincularían con el escándalo de Epstein. ¿No es curioso? Días después de la grabación, Karen decidió hablar de nuevo. Esta vez se sentó con un periodista de la revista VS en su apartamento en París y reafirmó sus acusaciones. Además, reveló un detalle crucial. Había comenzado a recordar fragmentos de su infancia y de los abusos de su padre durante un viaje a Mauricio en 2001. Antes de eso, había experimentado lagunas en su memoria que comenzaban a llenarse poco a poco. Su historia ya no era solo un relato para un programa de televisión. Era un intento de abrir una puerta a la justicia. Ahora, hablemos de la hipnosis, el aspecto más ridiculizado de la historia de Karen. Muchos la descalificaron solo por mencionar que había sido hipnotizada. Para muchos, eso significaba que había perdido el contacto con la realidad. Pero, ¿realmente es tan absurdo? La hipnosis puede, en ciertas condiciones, hacer que una persona se sienta más vulnerable. No es un sueño profundo ni una inconsciencia total. La persona bajo hipnosis puede tener consciencia de su entorno, pero su capacidad de reacción puede verse disminuida. Si a esto le sumamos el uso de drogas, alcohol o el miedo a su agresor, la situación se vuelve aún más peligrosa. Y eso es exactamente de lo que hablaba Karen. Karen no estaba describiendo un truco de magia, sino una experiencia aterradora que podría haberle costado su vida. ¿Qué pasaría si lo que ella decía era cierto? La historia de Karen no solo es un grito de ayuda, es un llamado a la justicia que aún resuena en el aire. ¿Estamos dispuestos a escuchar y a actuar? ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar la manipulación de la mente humana? ¿Qué sucede cuando alguien se encuentra en un estado tan vulnerable que puede ser influenciado sin darse cuenta? Prepárense, queridos míos, porque hoy les voy a contar una historia que mezcla lo oscuro y lo inquietante.
donde la hipnosis, el abuso y el trauma se entrelazan de una manera que te hará cuestionar todo. Hoy vamos a hablar de Karen, una mujer que ha vivido una experiencia desgarradora. Desde muy joven, empezó a relatar que había sido víctima de abusos por parte de su propio padre, pero la manera en que lo hizo fue aún más perturbadora. Karen afirmaba que le habían administrado una sustancia que la dejaba en un estado de trance, donde la hipnosis jugaba un papel central. Según su relato, durante esos momentos, no solo perdía el control de su cuerpo, sino que también su mente era manipulada de tal forma que no podía recordar lo que le había sucedido. Yo misma, en mi experiencia personal, he sido testigo de lo poderoso que puede ser el efecto de la hipnosis. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, quizás abordaría este tema con más escepticismo. Recuerdo que de pequeña, en mi vecindario, había un bioenergoterapeuta, un tal señor Mariano, que era famoso por ayudar a la gente con sus problemas. Su fama creció gracias al boca a boca. Este hombre me curó la migraña. Mi tía se siente llena de energía después de verlo. Yo era una niña y lo vi en acción una vez. Fue impactante. Una amiga mía que tenía alrededor de 11 años fue sometida a una de sus sesiones. Recuerdo cómo, tras unos movimientos de manos y una frase tranquila, ella cayó hacia atrás completamente inerte. Sus padres se asustaron y yo, con mi madre al lado, no podía creer lo que estaba presenciando. Era como si su cuerpo hubiera decidido desconectarse, y cuando despertó, no recordaba nada. Eso es lo que me hace pensar en el poder de la sugestión y la hipnosis. Ahora, ¿qué pasa con la historia de Karen? Muchos desacreditaron sus relatos, tachándolos de absurdos. Sin embargo, yo no puedo ignorar la posibilidad de que lo que ella experimentó fuera real. La hipnosis no es un truco de magia, es una técnica que puede llevar a las personas a estados de vulnerabilidad profunda. Hay quienes responden de manera intensa y otros de forma más moderada. Karen, sin duda, podría haber estado en un estado donde perdió el control, y eso es aterrador. Además, hay casos en los que la hipnosis ha sido utilizada para cometer delitos terribles. Por ejemplo, un hipnoterapeuta de Michigan, John Gary Tomilson, fue condenado por aprovecharse de mujeres en situaciones vulnerables. Y no es un caso aislado. Hay otros ejemplos que demuestran que la manipulación a través de depicting da sugestión no es solo una teoría loca, es una realidad que se ha documentado. Y luego está el tema de los recuerdos. Muchos criticaron a Karen por hablar de sus experiencias años después, preguntándose cómo podría recordar cosas que sucedieron cuando era tan pequeña. Es cierto que la amnesia infantil es común, pero eso no significa que los niños no retengan emociones o imágenes de sus experiencias. Existen estudios que muestran que algunas personas pueden recordar abusos años después, lo que agrega otra capa de complejidad a esta historia. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? La hipnosis existe, y aunque no todos responden de la misma manera, el potencial para el abuso es real. La historia de Karen es un recordatorio de que las narrativas de los sobrevivientes no deben ser desestimadas sin una profunda reflexión. En este mundo, donde la verdad puede ser tan escurridiza, es crucial escuchar a quienes han pasado por experiencias traumáticas. ¿Y tú, qué piensas sobre el poder de la mente? Queridos míos, hoy quiero que hablemos de una historia que, sinceramente, me ha dejado sin aliento. ¿Qué sucede cuando la verdad se mezcla con la locura? ¿Y si la víctima se convierte en un objeto de discusión, incluso por aquellos que deberían protegerla? La historia de Karen no es solo un relato de fama y desgracia, es un viaje oscuro hacia el abismo de la salud mental, donde la traición y el dolor se entrelazan de maneras inimaginables. Karen, una joven modelo que había conquistado las pasarelas y los corazones de muchos, se vio atrapada en un torbellino de acusaciones y problemas personales. Tras un polémico testimonio en el que señalaba a figuras poderosas de la industria, su vida dio un giro inesperado. Fue encerrada en un hospital psiquiátrico, una decisión que, según se dice, fue tomada por su propia hermana, Saskia. Imagínense, justo cuando Karen se atrevía a hablar, su propia familia la silenciaba de esta manera tan drástica. Desde noviembre de 2001, Karen estuvo internada, diagnosticada con depresión.
Se hablaba de un tratamiento que podría durar entre 3 y 5 meses, con un mes de ese tiempo en el que estaría atada a la cama. Y aquí viene lo que realmente me revienta. ¿Quién cree que pagó su estancia en esa clínica privada? Sí, el mismo Gerald Marie, un personaje que ya conocemos y que parece estar en el centro de todo este escándalo. ¿No es irónico que quien podría estar involucrado en sus problemas también esté cubriendo los costos de su tratamiento? Mientras tanto, la investigación sobre sus denuncias estaba en marcha. La Fiscalía de París abrió un expediente, buscando comprobar las acusaciones de Karen. Pero, ¿qué creen? Finalmente, el caso fue archivado. ¿La razón? El estado mental de Karen no le permitía seguir participando en el proceso. Y aquí es donde se pone feo. ¿Qué pasó con la búsqueda de la verdad? ¿Acaso el sistema no tuvo la obligación de seguir investigando? Y mientras Karen luchaba por su vida y su salud, su hermana Saskia decidió aparecer en un programa de televisión, en el mismo espacio donde previamente habían eliminado las declaraciones de Karen. En este programa, Saskia habló de su infancia y de su padre, describiéndolo como un hombre amoroso. Pero, ¿no les parece curioso que sus palabras contrastaban con las denuncias de su hermana? Era como si cada elogio que ella hacía hacia su padre tirara por tierra la realidad de Karen. Saskia intentó explicar el deterioro mental de su hermana, sugiriendo que la presión de la industria del modelaje y el descenso de su carrera la llevaron a la depresión. Habló de una terapia que, lejos de ayudarla, supuestamente había desatado un caos en su mente. La narrativa se estaba construyendo, y no de la manera que uno esperaría. En lugar de ser vista como una víctima, Karen se convertía en alguien de quien había que tener cuidado, una paciente que necesitaba ser curada. A medida que avanzaba la historia, su padre, Ben Mulder, también hizo declaraciones. Obvió la posibilidad de un abuso y prefirió atribuir la crisis de su hija a factores externos como el consumo de sustancias y la presión social. Pero no podemos olvidar que él era parte de las acusaciones más serias que enfrentaba Karen. ¿Acaso su intento de defenderse era una forma de ocultar su propia culpabilidad? Es doloroso ver cómo, en medio de todo este drama, la voz de Karen fue silenciada. ¿Qué pasará con ella ahora? ¿Qué le sucederá a su historia, a su verdad? Es desgarrador pensar que al final, el sistema no solo falló en protegerla, sino que también dio la espalda a su dolor. Queridos míos, ¿qué opinan ustedes de esta historia? ¿Es posible que la verdad se convierta en una víctima más en este juego de poder y desconfianza? Piénsalo. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando las voces de las víctimas son silenciadas? ¿Y si pudieras desentrañar el oscuro secreto detrás de la vida de una famosa modelo que, al parecer, cayó en una espiral de autodestrucción? Hoy les contaré la impactante historia de Karen Mulder, una mujer cuya vida se convirtió en un mar de confusión, escándalos y tragedia. Karen, una joven promesa en el mundo del modelaje, llegó a la cima de su carrera, cosechando fama y fortuna. Pero como en muchas historias de éxito, la oscuridad acechaba. ¿Qué sucede cuando el brillo del estrellato se apaga? En medio de su ascenso, comenzaron a surgir rumores sobre su salud mental. Su padre, Ben Mulder, en un intento por desmentir las acusaciones, habló públicamente sobre su estado. Pero, queridos míos, aquí es donde las cosas se complican. ¿Es correcto que un padre comparta los detalles más íntimos de la crisis de su hija? Al escuchar a Ben, uno podría preguntarse si realmente estaba protegiendo a su hija o si había un interés oculto en desacreditarla. Porque, seamos sinceros, cuando alguien está en un hospital psiquiátrico, sus palabras y acciones pueden ser interpretadas de 1000 maneras, especialmente si hay un conflicto de intereses en juego. Cuando Karen salió del hospital, regresó a un programa de televisión conducido por Thierry Ardisson, donde, curiosamente, parecía haber dejado atrás su tormento. Se mostraba serena, sonriendo y cantando, como si todo lo malo hubiera quedado atrás. Pero aquí viene lo perturbador. En esa misma entrevista, agradeció a Ardisson por no haber emitido una aparición anterior, donde sus declaraciones sobre el abuso fueron bastante contundentes. ¿Qué había pasado realmente en su vida? ¿Había estado hablando la verdad?
¿O simplemente estaba tratando de adaptarse a la nueva narrativa que su familia y el público esperaban? Mientras tanto, la industria del modelaje comenzaba a tambalearse. Tras el escándalo del documental de la BBC y las revelaciones sobre el abuso en el extranjero, muchos padres empezaron a cuestionar las decisiones que tomaban, preguntándose qué podría pasarle a sus hijas en un país extraño. La imagen de la glamorosa carrera se desmoronaba y algunos comenzaron a decir: «No, tú no irás, regresas a la escuela». Con menos chicas dispuestas a arriesgarse, las agencias enfrentaban una posible crisis. Y aquí es donde se vuelve crucial recordar cómo la narrativa de la salud mental de Karen fue moldeada para proteger la imagen de la industria. Karen, en su intento de regresar a la normalidad, terminó pidiendo disculpas al príncipe Alberto de Mónaco, retractándose de sus acusaciones. En sus siguientes apariciones, se veía renovada, pero esa imagen pronto se desvanecería. En 2002, fue hallada inconsciente tras una sobredosis de medicamentos, y gracias a la rápida acción de su prometido, su vida fue salvada. Pero lamentablemente, su lucha no había terminado. Se retiró de la vida pública, desvaneciéndose del mundo del espectáculo que la había elevado a la fama. Lo que muchos recordaban de Karen era una versión simplista, una hermosa supermodelo incapaz de manejar el final de su carrera. Pero, ¿y si su historia era más compleja? ¿Y si su crisis estaba relacionada con las verdades que intentó contar antes de que le quitaran su credibilidad? Esto nos lleva a Thierry Ardisson, quien años después, en una entrevista, identificó la aparición no emitida de Karen como su peor recuerdo profesional, señalando que lo que ella decía sobre el abuso era verdadero. ¿No es irónico? Hablemos ahora de Gerald María, otro personaje de esta oscura historia. Años después, los periodistas de un programa australiano lo encontraron en Ibiza, disfrutando de la vida con amigos. Pero al ser confrontado sobre las acusaciones que pesaban sobre él, su actitud fue despreocupada. Allí, en medio de risas y una comida tranquila, el periodista le hizo preguntas incómodas y la atmósfera se tornó tensa. Sus amigos le defendieron, amenazando con llamar a la policía. Pero Gerald, lejos de mostrar arrepentimiento, simplemente se reía. Así es como a veces la vida de quienes nos rodean puede estar llena de secretos y sombras, y cómo, a menudo, la verdad se pierde entre el ruido de las mentiras. La historia de Karen Mulder es un recordatorio escalofriante de que la lucha por la verdad, la salud mental y la justicia a menudo queda eclipsada por la fama y el poder. ¿Realmente sabemos lo que sucede tras las luces brillantes? Eso, queridos espectadores, es una pregunta que todos debemos reflexionar. Imagínate esto, un mundo de glamour, luces brillantes y modelos deslumbrantes, donde tras bambalinas se esconden oscuros secretos. ¿Qué pasa cuando la fama se convierte en un arma de doble filo? ¿Y si te dijera que algunas de estas jóvenes fueron víctimas de un sistema que las traicionó? Hoy les hablaré de Gerald Marie, un hombre que resonó en el mundo de la moda, pero que también está vinculado a acusaciones escalofriantes. Quédense conmigo hasta el final, porque esta historia tiene giros inesperados. Gerald Marie, un exmodelo y poderoso agente de la industria, se convirtió en el centro de un escándalo en el que se mezclan acusaciones de abuso y explotación. En 2020, la Fiscalía francesa inició una investigación en su contra, tras recibir denuncias de agresiones sexuales muy graves, algunas de ellas referidas a víctimas que en el momento de los hechos aún eran menores de edad. Entre las que se atrevieron a hablar se encontraba Lisa Bringworth, una periodista de la BBC que se hizo pasar por modelo para documentar las atrocidades que ocurrían en el sector. Al leer las historias de estas mujeres, me di cuenta de que había un patrón perturbador. Las jóvenes modelos eran convocadas a reuniones con Gerald bajo diferentes pretextos: hablar de su carrera, revisar un contrato o discutir una próxima sesión de fotos. En ocasiones, él mismo ofrecía llevarlas a casa, pero lo que en raíz sucedía era mucho más oscuro. Según los testimonios, el ataque comenzaba casi de inmediato. Imagínense, una vez dentro, las chicas se encontraban atrapadas, paralizadas por el miedo, incapaces de gritar o moverse. Este fenómeno, conocido como reacción de congelación, puede ser devastador.
El cuerpo reacciona de esta manera como un mecanismo de defensa, y quiero que se queden con esto. Que una mujer no grite o no luche no significa que consienta. Lo más trágico es que muchas de ellas sentían que si hablaban, sus carreras se verían arruinadas. Gerald utilizaba su influencia para silenciarlas, amenazando con acabar con sus oportunidades en la industria. Una de las mujeres recordó cómo, tras rechazar sus avances, perdió 3 importantes sesiones de fotos al día siguiente, lo que prácticamente concluyó su carrera. Pero eso no es todo. Algunas afirmaron que Gerald era solo un intermediario, entregando a jóvenes modelos a otros hombres poderosos. Carrie Otis, una exmodelo, reveló que fue víctima de abuso y que otras modelos también estaban siendo tratadas como mercancía. Luego, en febrero de 2023, la Fiscalía decidió archivar el caso de Gerald por prescripción de los delitos. Esto no significa que las mujeres mintieran, simplemente el tiempo había pasado y no podían seguir adelante con el proceso. ¿Y qué pasa con la justicia? La respuesta fue desgarradora, indicando que los hechos habían ocurrido demasiado tiempo atrás. Sin embargo, parece que la historia no ha terminado. En marzo de 2026, 15 mujeres, entre ellas Lisa y Carrie, solicitaron a la Fiscalía que reabrieran el caso, presentando evidencias que podrían conectar a Gerald con figuras infames como Jeffrey Epstein. Esto podría cambiarlo todo. Y el 5 de junio de 2026, Carrie Otis presentó una nueva denuncia en la que planteaba acusaciones extremadamente graves, relacionadas con explotación y con una red de tráfico de personas. Ahora, ¿qué hay de Gerald? Este hombre todavía está vivo, mientras que otros como Epstein y Jean-Luc Brunel no corren la misma suerte. ¿Se enfrentará finalmente a la justicia? El tiempo lo dirá, pero seguiremos de cerca este desarrollo. ¿Y qué hay de Karen Mulder, otra de las mujeres que sufrió en manos de este sistema? Pocos saben de su paradero actual. Se rumorea que ha regresado a los Países Bajos y lleva una vida tranquila, alejada del bullicio del mundo de la moda, sin querer hablar de su pasado. Queridos míos, esta historia nos recuerda que detrás de cada sonrisa en la pasarela puede haber un dolor oculto, y que la lucha por la verdad y la justicia es más importante que nunca. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? La historia de Gerald Marie es una de las muchas que aún necesitan ser contadas y escuchadas. Imagina un mundo donde la verdad se oculta y las voces de aquellos que han sufrido son silenciadas. ¿Qué pasaría si en lugar de ignorar el dolor de una persona, se hubiera tomado en serio su historia? Hoy quiero hablarles de Karen Mulder, una mujer que a lo largo de los años ha estado envuelta en un mar de misterio y desdén. En 2001, Karen hizo acusaciones que, de haber sido investigadas, podrían haber cambiado su vida y la de muchas otras. ¿Pero qué ocurrió? La historia nos muestra cómo, en lugar de buscar la verdad, la sociedad eligió desestimar su voz. Los últimos registros que tenemos de Karen son de 2024, en un funeral en París. A sus 55 años, parece haber desaparecido del ojo público, desvaneciéndose tras un silencio que pesa como una losa. Me pregunto, ¿y si se le hubiera dado la atención que merecía en su momento? ¿Y si se hubieran investigado sus denuncias? Tal vez otras mujeres se habrían presentado, tal vez se habrían preservado pruebas y se habría escuchado a testigos que aún recordaban. Pero lamentablemente, eso nunca lo sabremos. Lo que sí podemos afirmar es que Karen fue tratada como si su versión de los hechos fuera automáticamente falsa. Este es el núcleo del problema. Muchas veces, en lugar de examinar las acusaciones, se pone en duda la integridad de quien las hace. En situaciones así, parece que no hace falta probar que alguien miente. Basta con etiquetarlo como loco para desestimar su verdad. Y así, la realidad se barre bajo la alfombra, esperando el momento de volver a asomarse. Queridos míos, la verdad tiene esa molesta costumbre de resurgir con el tiempo, y a veces, muchos años después. Reflexionen sobre esto. ¿Acaso Karen fue silenciada por contar su verdad? ¿O es posible que, en realidad, todo se debió a su condición mental? Cada uno puede tener su opinión, y me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Fue víctima de un sistema que no quiso escuchar? ¿O realmente se equivocó al señalar a los culpables?
Les dejo con estas preguntas, porque la historia de Karen Mulder es un recordatorio de que las voces de las víctimas deben ser escuchadas, no ignoradas.